En una ciudad donde todos corren, alguien tiene que pararse a decir la verdad. Aquí comienza, aunque pique, las cosas como son. Buen día, buenas tardes, buenas noches a mis queridas cambitas, cunumisitas, collitas, chapaquetas y a todas aquellas mujeres que nos ven por Radio Transmundial, nos escuchan por Radio Transmundial o nos ven en nuestras redes sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre virginidad en tiempos modernos, realidad o mito. Y para charlar un poquito de este tema tenemos de invitada a Alicia Álvarez de Cortés. Alicia, ¿cómo estás, Alicia? Súper contenta de poder estar aquí, de poder compartir con las oyentes, de compartir un poco de mi historia también, de mi proceso, que creo que Dios ha hecho mucho y me siento muy feliz de poder compartir lo que Él ha hecho conmigo y ahora con mi familia, ¿no? Alicia, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita creo que ha cambiado mucho en el transcurso del tiempo. Hoy en día disfruto mucho más las carnes que antes. Y disfruto un plato de queperí con un arroz con queso. Como digo, ha cambiado bastante. Hoy en día disfruto de este plato. Y contame, estábamos hablando, tú recién vas un mes de casada, algo así. Sí, un mes y un poquito más. Nos casamos el 4 de junio de este año. Entonces a la fecha vamos un mes y sus días. ¿Luna de miel? Sí, todavía estamos en una etapa de luna de miel, disfrutándonos, de conocernos, de vivir juntos, de experimentar el armar nuestra casita poco a poco. Ha sido muy bonito. ¿Cuánto tiempo han estado de novios? En noviazgo hemos estado un total de 3 años, pero hubo un tiempo que estuvimos distanciados por un proceso que Dios tuvo con ambos. Él fue a hacer una escuela misionera justamente el segundo año, así que ese tiempo él se enfocó netamente en Dios y yo tuve que soltar, así que él estuvo en otro país, estuvo en Paraguay y yo me quedé acá. Entonces él volvió y retomamos nuestra relación. Así que así juntos 2 años, pero de historia como 3. Contamos cómo conociste, Denis se llama tu esposo, ¿no? Denis es mi esposo. ¿Cómo lo conociste a Denis? Yo entré a hacer prácticas a una empresa y él ya trabajaba ahí. Entonces, ahí fue nuestro primer encuentro, vamos a decirlo así. Me ofrecieron quedarme a trabajar en la empresa, así que ahí ya nos hicimos más y más amigos. Él empezó a asistir a la iglesia donde yo me congregaba, así que básicamente nos veíamos de lunes a lunes. Y casi que fue un año de proceso de amistad y de conocernos y donde nuestros corazones se fueron encendiendo. Así que ahí ya nos fuimos enamorando y empezamos nuestra relación, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de él? Creo que su compromiso con Dios y lo auténtico y, valga la redundancia, comprometido que era, ¿no? El deseo genuino de conocerlo a Él y agradarle a Él. No seguir una costumbre, no seguir una religión, sino de buscarlo de manera personal y responder a lo que él entendía de Dios de forma personal. Además de que era inteligente, guapo, que tenía muchas virtudes, o sea, no había algo, y hasta ahora me sigue sorprendiendo ya como mi esposo, no hay algo que no sepa hacer. Yo digo, oye, ¿qué cosa no me vas a solucionar? Así que es un chico muy virtuoso. Ahora, él tiene su mamá, hermano. Sí. ¿Cómo es tu relación con ellos antes de ser esposa? Antes de ser esposa, hay una cultura muy diferente entre mi familia y la de él. Mi familia es de hacer todo juntos, de compartir todo el tiempo. Su familia es más individual, cada quien ve su agenda y son muy pocas las veces que comparten juntos, pero las veces que ha habido la oportunidad de compartir, ha sido lindo, es diferente a mi familia, pero gracias a Dios ha habido una buena relación. ¿Y cómo ha sido el proceso de pasar de hija a esposa? Creo que ha sido lindo en mi historia. Sí he escuchado muchos que hay un cambio, pero al menos
para mí el haber esperado mucho y soñado juntos ese momento, hoy en día se siente como vivir un sueño. Entonces, ha sido todo muy, muy alegre, muy placentero. Todavía no he llegado tal vez a un momento en el que me duela el haber dejado lo anterior. Creo que pasé de algo bueno a algo mejor. Sí, ya. Alicia, sabemos que en estos tiempos la intimidad sexual es algo más normal que uno tenga cuando es pareja, ¿no? Cortejo o novio. Pero en tu caso, ¿cómo estaba esa situación? ¿Qué hablaron cuando eran novios de ese tema? Ambos habíamos tenido por nuestros lados y a su manera el proceso de aprender a que eso es exclusivo para el matrimonio. Entonces, desde un principio, sin tener que hablar mucho del tema, nosotros sabíamos que teníamos que cuidarnos en el área sexual para no tentarnos, para no pasarnos de los límites y cruzar barreras que no se tenían que en esa temporada, ¿no? Entonces, más hablamos de cómo nos íbamos a cuidar para no tentarnos que del sexo en sí, ¿no? Eso ya lo hablamos semanitas antes del matrimonio. Claro. ¿Qué era la virginidad para ti entonces? En ese entonces, y creo que hasta ahora creo lo mismo, es cuidar tu pureza, no solamente vamos a decir directamente en la vagina o el pene y que nunca nadie haya tocado eso, sino cuidar tu mente, tu corazón. Entonces, que haya una pureza integral. Eso considero que es la virginidad. ¿Los dos llegaron vírgenes al matrimonio? Sí. Oh. Sí, gracias a Dios, sí, hemos estado experimentando y aprendiendo juntos de cero. Ya. ¿En qué momento de tu vida tú decidiste tomar la decisión de esa promesa con Dios de decir voy a esperar hasta el matrimonio? Gracias a Dios, creo yo, lo agradezco ahora porque sí me he rodeado y he escuchado muchas historias. Cuando entré a la adolescencia y uno empieza a curiosear ese nuevo sentimiento, esas nuevas sensaciones en tu cuerpo, tuve mucho acompañamiento, tuve mucho consejo, entre esos también estuviste ahí, ¿no? Estuvo Sisi conmigo. Entonces, escuché mucho el consejo de guardar mi corazón, o sea, no solamente mi cuerpo físico, sino de guardar mi corazón para el tiempo de Dios. Así que fue una decisión que tomé desde la adolescencia, desde que empecé a despertar, por así decirlo, en esa área. De manera práctica, ¿cómo guardaste tu corazón? No voy a decir que lo hice perfecto, porque en la experiencia hay muchos momentos en los que decís no pasa nada. Alguien te está cortejando, alguien se está acercando, alguien, no sé, es más intencional contigo, vos decís, ay, pero una salidita, o aceptar esto, como que no pasa nada, ¿no? Pero sí, el corazón es tan frágil que es difícil resistirse. Entonces, ay, me perdí creo de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo de manera práctica? De manera práctica, sí. Entonces no fue que podría decir que ay, guardé mi corazón y nunca le pasó nada, porque sí me rompieron el corazón. O sea, sí, pese a que no llegaba a que sea mi novio, sí había una amistad tan íntima, una relación tan cercana, que cuando esa relación se tuvo que romper porque veíamos que no iba a llegar a ningún lado, que era más emocional, sí me rompieron el corazón. Y sí lloré y sí pasé por crisis y sí me costó, pero pasa, hay cosas que uno dice, no, este dolor lo voy a llevar toda la vida, pero aprendí que pasa, que el Señor sana, restaura.
Y luego de pasar el último dolor del corazón, tomé la decisión de que todos esos vacíos y todas esas curiosidades que llevaba adentro, saciarlas en Dios. Entonces dije, ya no quiero que como que algo suavecito me lo sacie un pretendiente, digamos, ¿no? Sino que quiero saciarlo en Dios. Entonces, Señor, a mí me gusta que me den detalles, me gusta que me inviten a salir, me gusta que me dediquen canciones, me gusta que me regalen una flor. Entonces era, Señor, acortéjame vos. Entonces quería citas especiales con Él, que Él me regale una flor, que Él me dé detalles. Y fue muy lindo experimentar a Dios de esa manera, con esa clase de amor que creo que toda mujer anhela, le gusta, desea. También una desea amar, o sea, no solamente recibir, sino dar. Y creo que en eso también, además de los consejos, me ayudaron mucho libros. Entonces, hubo un libro que decía que si a ti te gusta dar detalles en palabras, en tarjetas, ¿por qué tenés que esperar a que tengas a un novio para hacerlo y no hacerlo con las personas que ya tenés? Entonces yo empecé a hacer tarjetitas para amigas, para familia y vaciar mi amor, ¿no? Darlo. También me gustaba mucho estar acompañada y fue muy chistoso porque en un libro textualmente decía, si te gusta, cómprate un perrito. Y yo así como que un perro, así como algo raro. Pero recuerdo que justo me regalaron una perrita y esa perrita fue mi compañera de un lado al otro. Entonces, de esas formas prácticas, buscando que sea Dios quien sacie los deseos de mi corazón, rodeándome de personas, buscando el propósito de Dios para mi vida en ese momento, o sea, no estar con la agenda, vamos a decir, o la mente vacía y dando espacio a que se llene de cualquier cosa, sino de hacer lo que Dios quería conmigo en ese momento. Fue que el tiempo pasó rápido, me sentí llena, plena, y en esa plenitud fue que conocí a Denis. Y ya no vino él a llenar vacíos o saciar expectativas, sino ya a sumar a lo que Dios había hecho ya en tu vida. y Dios ya estaba haciendo así. Ahora, ¿cómo reaccionó el entorno? Porque aquí en esta sociedad es muy fácil escuchar, es virgen, dice, ¿no? O sea, te juzgan. Sí, creo que llegaron personas a tildarme de religiosa, de fanática, y como si no solamente en las palabras, sino en las miradas, cuando se enteraban del tema, como que qué tontita, o pucha, qué pena esta chica, le lavaron el cerebro, ¿no? Le lavaron la cabeza. Está perdiendo lo mejor. Sí, y no le va a ir bien, digamos, ¿no? Incluso me lo expresaron textualmente, ¿no? Es que Alicia, vos tenés que entender, me decían, ¿no? Pero así como súper preocupados, ¿no? Tenés que entender que es muy importante poder compaginar con tu pareja en el área sexual. Y si vos te casás con alguien y no probás eso antes, de ver si son compatibles o no, te casás con esa persona, llegas a experimentarlo, exactamente, y te vas a poner mal. Entonces vos tenés que probar también esa área para saber si son compatibles o no y si van a poder tener una buena relación, porque eso también es importante. Entonces, sí, básicamente fue recibir muchas veces que me vean como religiosa, exagerada o fanática y eso. ¿Pero cómo lidiaste tú con eso? O sea, creo que mantuve mi convicción. Yo tenía una convicción, valga la redundancia, una certeza de que lo que dice la palabra de Dios o lo que dicen sus principios está sobre lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, lo que dicen mis amigos. Entonces todo mundo puede estar diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, pero no significa que porque todo el mundo está yendo en contra de la palabra de Dios, eso sea lo mejor. Entonces yo tenía la certeza de que si Dios manda a que disfrutes eso en el matrimonio, con tu pareja, que guardes tu corazón,
iba a valer la pena. Porque no solamente en esa área, en muchas otras áreas había experimentado que el obedecer y hacer las cosas como él dice resulta muchísimo mejor, siempre. La obediencia trae bendición. Sí, ¿No? sí, totalmente. Ahora, vamos a ponerlo desde el otro punto de vista. Tú me dices que ustedes hablaron y pusieron pautas, reglas. ¿Qué clase de pautas o reglas pusieron? No fue un consejo que recibí de manera directa. Uh-huh. Lo escuché de una amiga que se lo dieron a ella, que me gustó mucho. Los límites, le decían, ¿no? Que vos vayas a cruzar en el noviazgo, es muy difícil volver atrás, casi imposible. Yeah. Entonces no cruces límites que no querrás después arrepentirte, ¿no? Y querer volver atrás. Entonces sabíamos que por experiencias ajenas, los besos muy extensos, muy apasionados, en lugares oscuros, en lugares a solas, donde podés dar rienda suelta, uh-huh. No era un límite que queríamos cruzar y después decir, ya una vez, solo una vez, y después ya no lo volvemos a hacer, digamos, solo para probar qué onda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fue un límite. Dijimos, no besos muy largos, uh-huh. y no estar jamás ni a solas en lugares, o sea, claro que teníamos citas juntos, solos, pero en una heladería, uh-huh. o en un centro comercial, un cine, o sea, un lugar público, claro, y estábamos juntos, pero no por ejemplo, hubo una ocasión que queríamos ir a un parquecito que nos gustaba. Entonces llegas al parquecito y el parquecito está vacío, se quemó el foco, entonces como que pucha, ni modo, digamos, pero no nos vamos a poder quedar aquí. Ajá. Entonces el cuidar los lugares en los que estamos y los toques que tenemos, ¿no? Ajá. Entonces nunca, igual fue un consejo que escuché en una prédica. Eso igual fue algo que me ayudó mucho, escuchar uh-huh. prédicas, podcasts al respecto. Uh-huh. Decía, no toques lugares donde no llega el sol. Entonces, donde llega el sol, podés tocar, digamos, pero donde no llega el sol, no. Y creo que ayudó mucho que ambos tengamos las mismas convicciones y los mismos principios. Entonces, ni yo lo presionaba a él a cruzar esas barreras, ni él a mí. Entonces eso fue muy lindo. Además, hay muchas actividades que podés disfrutar junto a tu pareja uh-huh. y la verdad que no se siente, o sea, no te pesa tanto. No sé si tal vez también influya la edad en la que ambos ya estábamos. ¿Cuántos años tienen ahorita? Él ahorita tiene 31 y yo tengo 28. Yeah. Entonces, cuando empezamos a noviar, yo tenía 25 y él 28. Uh-huh. Entonces, vamos a decir que esa temporadita en la que la verdad que las hormonas están revolviéndose por y que te mueven bastante, tal vez ambos ya las habíamos pasado, ¿no? Entonces nos era más fácil tomar las decisiones de manera, no sé si decir fría, pero más un poco consciente. Más madura, más consciente. ¿Sabías tú que las mujeres maduramos mucho antes que los varones, ¿no? Pero independientemente de la edad, del tiempo de madurez, tú te das cuenta que una persona está madura cuando toma decisiones ya muy fuertes. Entonces yo creo que ustedes ya estaban planteados cada uno a lo que querían, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ha opinado la familia de él y tu familia sobre el tema? Creo que ambas familias estaban contentas. Capaz que yo puedo hablar más del lado de mi familia que uh-huh. la familia de él, porque uh-huh. no es que ellos abiertamente nos hayan dicho lo que ellos piensan al respecto. Pero sí mi familia estaba muy feliz, al menos mis padres, porque la historia de mis padres fue diferente. Uh-huh. Mis padres no tuvieron la guía que nosotros tuvimos. Entonces ellos básicamente crecieron de manera, ¿cómo se dice? Más libre, más abierto. Como que a lo que fluya, digamos, instintivamente, digamos, ¿no? Entonces, según ellos estaban haciendo bien, pero no había alguien que les
afirme, digamos, o les diga si sí o no. Entonces, mis padres sí experimentaron relaciones antes de casarse con otras personas, sí tuvieron otras relaciones de noviazgo. Entonces, ellos experimentaron las consecuencias de no cuidar el corazón, de no hacer las cosas conforme Dios dice, y pasaron por mucho dolor. No es algo que Dios no pueda restaurar, pero o sea, es como irte en moto o sí, pero se me ocurre, ¿no? Irte en moto por una montaña y sin protección y darte y fracturarte y herirte y decir, bueno, las fracturas se sanan, digamos, ¿no? Y sí, se sanan, pero pasar ese proceso es duro. Entonces, el que nosotros, no sé, nos hayamos cuidado de tal vez ir por ciertas rutas o estar protegidos y no tener que pasar por ese proceso de sanidad, sino de ir directamente al deleite, por así decirlo, es algo que sí noté que a mis papás les alegró mucho, que podamos disfrutar eso. Ahora, yo sé que vos me dijiste hace ratito que, bueno, ustedes ya eran más maduros y que en los 3 años que estuvieron juntos, 1 año él estuvo afuera. Sí. Los otros 2 años, ¿ha sido muy difícil esperar a la luna de miel? Sinceramente, no, porque, o sea, sí hubieron momentos en los que los besos fueron un poco más extensos. Ajá. Y era como que, ¿por qué no podés seguir, digamos? ¿Por qué no podés cruzar más allá? Ajá. No podés meter mano porque las ganas están. Ya. Entonces era como que no vamos a volver a creo que este lugar no conviene o este escenario no lo vamos a repetir, digamos, ¿no? Porque, pucha, uno se quedaba así de, digamos, ¿no? Con el pesar. Entonces, el no haberse expuesto de maneras repetidas a ese tipo de momentos, porque son momentos acalorados que uno se enciende y quiere seguir, hizo que no te encontres en esa frustración constante de, ay, no, digamos, no quiero continuar. Y aparte, siempre es bueno también tener compañía, ¿no? Tal vez no estar todo el tiempo solo. Sí, ¿no? sí. Bueno, y ¿qué crees que han pensado tus hermanos? Porque tú tienes 3 hermanos, ¿no? Sí. 2 mujeres y un varón. ¿Qué piensan ellos de esto? ¿Te han hablado del tema ellos? Creo que no textualmente, pero sí algo que hemos notado con mi mamá y lo conversamos juntas, es que los hermanos te ven. Entonces, por ejemplo, a diferencia de cómo hablaron conmigo, mis papás, no hablaron de la misma manera con mis hermanos. Yo recuerdo que en la adolescencia mis papás me marcaron bien los límites, ¿no? De que no podía estar con un chico, que no tenés permiso para tener novio hasta cierta edad. O sea, fueron muy explícitos en qué sí y qué no. Pero con mis hermanos no hubieron ese tipo de charlas. Y pese a que no han tenido esas conversaciones, se nota que mis hermanos saben qué es bueno y qué no en ese tema por lo que me ven. Entonces, ellos no toman a la ligera el, voy a tener un cortejito, una cortejita. Ay, qué lindo. Porque dicen, no, o sea, saben cómo es la forma correcta, por así decirlo. Entonces, creo que ellos han visto junto con nosotros cómo nosotros hemos disfrutado y creo que esperan, ¿no? Claro. Hacerlo de la misma manera, porque han visto que es bueno. Claro. Ahora, ¿cómo te sientes ahora después de la luna de miel? O sea, ¿cómo fue esa primera semana después de experimentar todo lo que no habías podido experimentar ya como esposa? Muy agradecida. Pero si soy sincera, al haber cuidado tanto tiempo toda esta área sexual, sí era una
como un choque de ideas en mi mente, en mi interior, de no, esto no está bien, esto no, pero a la vez mi parte racional decía, no, pero ya estoy casada, sí se puede. Entonces era una lucha, digamos, de cohibirte y no querer cruzar límites, pero a la vez decir, esto está bien, digamos. ¿No? Entonces, era una como confusión interior. Pero en eso me ayudó mucho un libro que nos regalaron nuestros consejeros en el curso prematrimonial, que nos dijeron, pueden leer hasta tal capítulo, pero de este capítulo en adelante leen después de casados. Yeah. Entonces, bueno, ya después de que nos casamos, yo agarré ese libro y dije, a ver, ¿qué hay aquí? Yeah. Y es muy buen libro, la verdad que lo recomiendo. ¿Qué libro es? Contanos. Si lo conocen, es Música bajo las sábanas, si mal no recuerdo el título, de el doctor Kevin Lehman. Ya. Entonces explica mucho de manera directa cómo es que Dios formó todo nuestro cuerpo para el deleite, para el placer y todo lo que puedes disfrutar con tu esposo y todas las bendiciones que hay, porque el sexo es lindo, es agradable, es placentero, es de lo mejor, pero es muy diferente a que lo experimentes antes del matrimonio a experimentarlo después del matrimonio, aunque no parezca y uno no entienda las diferencias, pero en la parte espiritual, en la parte física, hay una diferencia a hacerlo antes o a hacerlo después. Y hacerlo dentro del matrimonio es muy lindo, hay mucha libertad. Entonces me ha impresionado el que nuestro Dios haya pensado en una parte de nuestro cuerpo enfocada netamente en el placer. Me sorprendió enterarme, por ejemplo, que en el clítoris, que es la parte que tenemos las mujeres, tiene 80,000 terminaciones nerviosas enfocadas netamente en darte placer. O sea, ese órgano no tiene otra función en tu cuerpo que no sea darte placer. Entonces, es que si te das cuenta, Dios dijo, y se unirán y serán solo una sola carne. Sí. Entonces, pero ese deleite del que tú hablas es muy diferente cuando vos no escuchas la voz de Dios y no obedeces. Y en decisión tuya de haber tomado, o sea, ¿has visto cuál ha sido el impacto en tu vida ahora? ¿O cuál ha sido, qué has ganado tú al haber tomado la decisión de esperar hasta el matrimonio, de tener tu virginidad, tu pureza, hasta el día que te has casado? En tu vida y después en tu matrimonio. Primeramente, creo que nos hemos sorprendido junto con mi esposo de todas las formas en las que Dios nos ha bendecido. Entonces, al haber obedecido esa parte de cuidar nuestro corazón y cuidar esa intimidad para el matrimonio, o guardar esa intimidad para el matrimonio, ser obedientes, creo que en consecuencia, aunque sé que Dios es un Dios de gracia y mucho amor, Él nos ha bendecido demasiado. Él nos ha dado mucho favor y hemos llegado a tener cosas que no esperábamos poder tener. Entonces agradecemos la bendición que viene en consecuencia de la obediencia. Ahora, ya yendo a la parte física, emocional, y que también lo explica en el libro, que tal vez yo pudiese hablar simplemente por experiencias ajenas, porque no lo he vivido y agradezco no pasar eso. Al estar íntimamente con una persona, es algo tan especial, o sea, porque uno no tiene intimidad con quien sea que vos conozcas, o sea, sí o sí es alguien con quien tenés una relación muy, muy íntima. No tenés relaciones ni con familia, o sea, es algo que solamente tenés con una persona. Entonces, el tener ese nivel de intimidad con una persona es bastante, pero bastante especial, y realmente, como decías, te hace uno, porque no lo experimentas eso con nadie más. Entonces se involucran muchas cosas, no solamente lo físico, sino tus emociones y la parte espiritual.
Ahora, si nosotros hubiésemos experimentado, y que no sería nada novedoso, eso con otras personas, al momento de estar en la cama, vamos a decir, con mi ahora esposo, no hubiese sido nada raro que vengan recuerdos a mi mente con otra persona, o que yo llegue a comparar, o que emociones con otras personas estén. Entonces, el poder experimentar algo tan lindo y experimentarlo solo con él, me hace poder entregar todo sin que haya comparación o sin que haya división, sí. O sin que hayan heridas, ¿no? Porque algo que también veía en el libro es que no todas las personas sexualmente sienten placer de la misma manera. Yeah. Entonces, si yo hubiese experimentado las relaciones con otro hombre, capaz hubiera dicho, pucha, ese hombre me tocaba así, me tocaba mejor, o hacía esto, o hacía lo otro. Y que yo quedaría, yeah, ay, me quedé con él, digamos, ¿no? Uh-huh. Mi ex me lo hacía mejor esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el poder guardar mi matrimonio y que no hayan esas heridas uh-huh. Dentro, es algo que agradezco. Ahora, Ali, ¿tú crees que si pudieras ver a Alicia adolescente o niña, uh-huh, una entrevista con Alicia adolescente o niña, qué le dirías? Que vale totalmente la pena esperar y guardar su corazón, y que no se afane, que no se preocupe, que no se... creo que yo tenía, pese a que escuchaba, ¿no?, que el Señor tenía una persona para mí, que el Señor se encarga, que sus tiempos son perfectos, había en mí cierta ansiedad de cuándo, cómo, pero quién va a ser, y si me equivoco, y si no, y si por guardarte mucho lo pasas de largo. O te quedas solterona. O te quedas solterona. Había mucha preocupación. Yo le diría a la Alicia de ese entonces, no te preocupes, vos enfócate en disfrutar tu temporada, tu etapa, todo lo que tenés ahora, y eso va a llegar. O sea, no es algo que se tenga que buscar o rebuscar, eso llega. En el momento que menos lo esperas, llega. Y más bien de disfrutar, y desde más chiquita, porque yo, mi plenitud en Dios, creo que recién tomé la decisión de buscarla intencionalmente, recién a los 21, 22. Pero antes de eso, era de una u otra forma queriendo... encontrar cómo llenar esas cositas que tu cuerpo desea, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tu corazón desea. Entonces, le diría que no se preocupe, que no se afane, y desde la adolescencia me hubiese gustado experimentar esa plenitud en Dios, que uh-huh. La verdad que ni ya teniendo esposo, uh-huh. lo supera. O sea, mi esposo no ha llegado a superar el amor y la llenura que Dios me ha dado. Y tampoco tendría por qué hacerlo, ¿no? Porque eso es algo que también aprendí en el proceso de noviazgo. Siendo sincera, como yo había pedido que Dios llene eso en mí, que en teoría tenía que llenarlo un novio, uh-huh. Cuando llegó el novio, yo dije, bueno, Señor, gracias, ¿no? Hasta aquí fuiste muy bueno, ahora llegó el que realmente lo tiene que llenar. Y fue muy hiriente, tanto para él como para mí, porque nadie puede llenar el lugar de Dios. Entonces entendí que tu plenitud como mujer, siendo soltera o casada, nunca deja de estar en Dios. Y eso te permite disfrutar más de tu pareja, porque ponerle ese peso a un hombre es muy... doloroso, sí. Y es tratar de que él llene las expectativas falsas que nosotros tenemos. Sí. ¿No? Entonces es bonito tener un corazón que sabe que es amado, afirmado, pleno, y poder amar desde ahí, ¿no?
o sea, estás queriendo decirnos que tu identidad de hija, mujer, esposa, soltera, casada, está en Dios. Sí, siempre. Y no así en lo que un hombre piense de nosotros. Y eso es algo que realmente a nosotras las mujeres nos cuesta, ¿no? Sí, porque nos gusta ser afirmadas, ser admiradas, ser vistas, ser llenada de detalles. Entonces, realmente somos insaciables, creo. Muchas veces, y pucha, Dios es muy lindo en eso. Ali, ¿qué le podés decir a esa joven que ya ha tenido intimidad? Que es soltera, que está en una relación o que ha roto esa relación y está con el corazón roto, pero que ya ha tenido intimidad antes del matrimonio. Que no hay algo que Dios no pueda sanar, no hay algo que Él no pueda restaurar y no hay algo que Él no pueda comenzar de cero. Que pase por un proceso de sanidad. Las cosas no se solucionan con el tiempo, como te dicen, ¿no? El tiempo lo cura todo, eso es un total engaño. Uno necesita ser acompañado y ser sanado y vivir el proceso. Que busque una consejería con alguien que no solamente te pueda acompañar desde el área psicológica y científica, vamos a decirlo, sino también desde la parte espiritual. Creo que hay muchos lugares donde uno puede acudir y tener esa consejería integral, ¿no? Física, psicológica, emocional, espiritual, y que siga fielmente ese proceso de sanidad. Que no esconda las cosas, que no niegue las heridas o aquello que ha quedado, y que pueda exponer las heridas. Cuesta, duele, es como tener una herida física tal cual. Cuando uno tiene una herida física y no la expone a que la desinfecten, la cepillen, la laven, eso puede crear caracha y puede aparentemente estar sanando, pero alguien que me toque esa herida de nuevo y me rompa la caracha, la herida vuelve a doler todavía más. Por eso es importante que aunque duela, eso realmente sane desde lo más profundo para que haya esa libertad de volver a amar, de volver a comenzar de cero, y yo sé que Dios va a sanar su corazón, su cuerpo, su mente, y que incluso te puede borrar hasta los recuerdos, esos recuerdos que decía que pucha, vos puedes estar con tu pareja y acordarte de fulanito. Dios puede hacer hasta que te olvides de eso y realmente sentir como si fuera tu primera vez. Entonces no hay algo que esté perdido, no hay condenación, hay esa libertad en Cristo, así que y a las chicas que todavía son, que todavía tienen esa idea de esperar o no han tenido intimidad todavía, ¿qué les puedes decir? ¿Qué es mentira? ¿Cuáles son esos mitos falsos de que, no? Volviendo a la primera parte de la entrevista, ¿no? Decía lo que me solían decir. Vos tenés que aprender, experimentar, llegar experimentada a esa relación para que lo disfrutes y lo hagan bien, aprender por tu cuenta, o incluso tal vez no tener relaciones con alguien porque lo querés, pero para aprender, digamos, ¿no? Para saber que te gusta y que no, conocer tu cuerpo. Incluso la masturbación, ¿no? Tenés que tocarte y saber y llegar más preparado para que disfrutes mejor en el matrimonio. Le diría que no, que vale guardar todo eso para el tiempo correcto, y que cuando llegue el tiempo correcto, y eso fui aprendiendo también juntamente con el libro, creo que lo recomiendo mucho ese libro. El autor del libro decía que cuando vos agarras un instrumento por primera vez, no lo vas a tocar bien, no va a salir una buena melodía, y es más, capaz que no vas a saber ni cómo agarrarlo, pero conforme vos vas practicando, o sea, vas experimentando con el instrumento, las melodías van fluyendo. Por eso es que el libro se llama Música bajo las sábanas, porque es algo que se va armando junto con tu pareja. Entonces todo eso que uno suele escuchar
de que tenés que cumplir o saciar esa necesidad física, de que tenés que ir explorando, es una mentira que te roba de disfrutarlo a la manera de Dios. Entonces la manera de Dios es que cuando llegue el tiempo, estés con tu esposo, lo vas a disfrutar. O sea, es totalmente comprobado que lo vas a disfrutar con tu pareja y que eso va mejorando. La relación. Poco a poco, sí. Mejora la relación y además, como que incluso vos decís, wow, como que sentís todo un placer y qué lindo, pero la siguiente vez que está, como que aparece, wow, podía ser mejor, digamos, y le decís, wow, y está en una constante mejora, pero lo último que experimentaste con esa persona es como que lo máximo. Ahora, entonces vale la pena, chicas, que esperar, ¿no? Porque Sí. recordemos que la obediencia trae bendición. Uh-huh. Y las bendiciones no solo lo has visto en que ha mejorado cada vez más la relación con tu ahora esposo, sino en que Dios ha bendecido de manera económica, de manera la relación, Sí, totalmente. su vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué carrera tienes, Ali? Yo estudié ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. ¿Y tu esposo? Es ingeniero químico. Entonces, fíjense, chicas, Ali ha esperado y en eso de esperar, ella ahora es profesional. Y sé que te has ido también de misiones. Sí, también tuve mi experiencia justamente a la misma escuela que fue mi ahora esposo, fui yo años antes. Entonces eso también fue un detalle lindo de Dios porque ambos hemos pasado un mismo proceso y tenemos cierta dirección en común que podemos caminar juntos. Para terminar la entrevista, Ali, la primera vez que te dijeron, señora, ¿qué sentiste? Ay, emoción. Creo que tal vez por la edad ya algunas personas me decían señora y yo, ay, pero ya cuando me dijeron señora y ya era señora, fue como que, hola, poder responder con orgullo. Y cuando te dijeron, señora Alicia Álvarez de Cortés. Todavía no me han dicho de Cortés, pero sí como me tratan como la señora de la casa, digamos, ¿no? O la señora de mi esposo, ¿no? Y usted es señora, entonces me gusta sentir esa pertenencia, no sé, como esa posición con mi esposo, ¿no? Como y esperaba que te llegue la primera invitación de boda. Ah, ya que como diga Denis Cortés y señora. Y señora, ay, la espero pronto. Bueno, Alicia, ha sido un gusto tenerte en el programa. Sabemos que este proceso ha bendecido no solamente a amigos o familia tuya, sino que ahora va a bendecir a aquellas jóvenes que están confundidas o que tal vez el novio, el cortejo les está pidiendo esa famosa prueba de amor y que están en esa disyuntiva de que sí y no. Y chicas, esperar en el Señor da esa bendición. Y fíjense que la bendición que Alicia tuvo al obedecer al Señor y esperar hasta el matrimonio y su novio, su ahora esposo también esperar, esa bendición no solo ha caído en ella y en él, sino ha caído en su familia. Y ahora está cayendo en todas las personas que te están escuchando. ¿No? Para que más personas puedan experimentarlo de la misma manera, ¿no? Al menos eso es lo que deseamos con mi esposo. Hoy en día estamos trabajando con adolescentes en nuestra iglesia y esperamos que ellos también puedan vivir esa bendición, que no se quede en nosotros. Y también ahora, y agradezco también, gracias Sisi por la invitación, la oportunidad de estar acá y que todos los que nos estén escuchando puedan vivir también esa bendición, que no el enemigo no tenga la oportunidad de robar eso que es tan lindo y que pucha, es muy fácil porque ya está normalizado. Entonces esperamos que puedan disfrutar esa bendición también. Ali, si hay alguna adolescente o alguna joven que necesite un consejo y quiere escribirte, ¿dónde te puede ubicar? Yo soy parte de la Iglesia Renuevo para las Naciones. Tiene muchas páginas, entonces pueden buscar ya sea en Facebook, Instagram o Jóvenes Aswan,
que se escribe AS1, y ahí piden consejería. Dicen, quiero consejería, pueden poner directamente conmigo o pueden poner, bueno, tengo tantos años y tengo este caso, y ahí le van a agendar una cita. Entonces nosotros atendemos ahí de manera gratuita, así que dicen nomás cuando pueden, día, hora, y nos encontramos. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Ali. Gracias por contarnos tu historia. Gracias por enseñarnos que la obediencia trae bendición y que por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y esto no solo es para las jóvenes que ahorita están en esa disyuntiva de quiero sanar mi corazón porque ya he tenido intimidad sexual, o estoy en la duda de esperar o no esperar, sino también es para aquellas mujeres que ya estamos en un matrimonio o en una relación ya madura y que tenemos que llenar esos vacíos con Dios, ¿no? Y bueno, este ha sido el programa de hoy de Aunque Pique, las cosas como son. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche por Radio Transmundial o por nuestras redes sociales de RTM o Aunque Pique, las cosas como son. Chao, chicas.